Seguimos en el análisis este jueves, día 5 de junio, y abrimos nuestro espacio de entrevistas con un invitado de lujo hoy, como es el secretario general del Partido Socialista en Castilla y León, Carlos Martínez. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros y, bueno, estamos en casa, ¿no? Así que... En casa, sin duda. Estaba recordando que hace aproximadamente 5 meses nos veíamos en este mismo plató, hablábamos de esa precandidatura, en este caso, ahora ya se ha hecho efectiva. ¿Cómo han sido estos primeros meses? ¿Cuál es el balance que podemos realizar? Bueno, muy intensos, ¿no? Es unos meses, unas semanas, ¿no? Apenas hace 100 y poco días, ¿no? De que ese 23 de febrero asumiéramos la responsabilidad de la Secretaría General Autonómica y desde esa responsabilidad intentar plantearte un proyecto, ¿no?, muy diferente al que tenemos desde la alcaldía de la ciudad de Soria, pero también con muchas similitudes, porque cuando estás dentro de una burbuja local, provincial, entiendes la problemática de una provincia como Soria, en esos problemas estructurales que nos lastran de alguna forma el desarrollo, la falta de infraestructura, la falta de cobertura de derechos de ciudadanía, educación, sanidad, protección social. Luego ves que se replican en cada una de las 9 provincias de nuestra comunidad. Seguramente no en las capitales de provincia, pero sí en cada una de las comarcas. Y por tanto, una extensión tan amplia como es Castilla y León, una extensión de 2.248 municipios, que al final identificamos una serie de problemas tan similares, lo que te hacen es generar una sensación de un sentimiento de empatía, de intentar plantearte que hay muchas Sorias en Castilla y León, seguramente muchas Sorias también a nivel nacional y a nivel europeo, pero a nivel de Castilla y León, con las competencias que tiene una comunidad autónoma con más de 15.000 millones de euros de presupuesto, te das cuenta de la necesidad de producir un cambio en las políticas públicas para poder desarrollar otras políticas que de alguna forma entiendan ese territorio de una forma diferente. ¿Cómo se afronta el cambio? ¿Cómo se afronta la creación de un proyecto político en una comunidad autónoma tan extensa, con provincias aparentemente tan diversas, aunque, como bien ha dicho, también han encontrado problemáticas que son similares en cada una de ellas? Tienes que entender ese ejercicio permanente que tenemos que tener las personas de la empatía, de entender la problemática del otro, de no entender que tu problemática propia, la personal, la familiar, la laboral, la comunitaria como sociedad o provincial, tienes que entenderla no como una cuestión de prioritaria, preferente, absoluta, sino que intentar escuchar el resto de territorios. Y cuando tú te das cuenta que comarcas como provincias o comarcas como El Bierzo, León, bajo la todopoderosa León capital, pero que también tiene un radio de influencia muy importante, Zamora, Salamanca, que hoy por hoy están sufriendo lo que ya sufrimos territorios como el soriano hace muchos años y que hoy por hoy son las que más población están perdiendo, precisamente por esa ausencia de infraestructuras que generan competitividad al territorio, por esa ausencia en la cobertura de los derechos de ciudadanía que estábamos hablando antes, ¿no? Que la cobertura de sanidad, la cobertura educativa, que más allá de las grandes capitales existen muchas personas en todos esos entornos que tienen una ausencia total de cobertura de políticas públicas y por tanto entiendes que tienes que compartir eso, que algo que hemos defendido hace muchísimo tiempo los sorianos y las sorianas, de entender que Soria no podía ser una burbuja, pero que la burbuja de Soria tenía que intentar alzar la voz para que pudieras generar esa relación de alianzas con muchos territorios que podían tener similitudes con la nuestra. Solo sería posible resolverlo si no hacemos una involución localista, si dejamos de hablar en los mentideros habituales y somos capaces de generar esa relación de alianzas, alzar la voz en Europa, alzar la voz en España, plantear criterios transversales de competitividad territorial, de derechos de ciudadanía en igualdad de condiciones independientemente de donde residas. Todo eso cobra sentido cuando además le da la extensión de la mayor comunidad que tiene Europa a nivel autonómico. Tenemos que ser conscientes de que Castilla y León es más grande que Portugal, con 2.248 municipios y prácticamente 2,5 millones de almas que aquí resistimos y que estamos dispersos en esos 2.248 municipios. Por tanto, el modelo territorial que tenemos que plantear es diferente y, por tanto, desde esa perspectiva, con ese reconocimiento de nuestra situación, saber cuál es la foto fija actual y tener una proyección de lo que quieres conseguir. Y lo que queremos conseguir es un modelo territorial que vaya más allá de la concentración de la población en torno a Madrid, en torno a Valladolid, en torno a las grandes capitales de provincia, sino un asentamiento territorial que aproveche
lo que todos conocemos que está ahora encima de la mesa, la transición ecológica, la transición energética, la política agraria comunitaria, reconocer la necesidad de la conservación y mantenimiento de nuestra masa forestal, de la agricultura y la ganadería como grandes pilares, de comercio y turismo, de la conservación y la puesta en valor de nuestro patrimonio histórico, porque eso es un atractivo turístico más allá de sol y playa. Todo eso tienes que generar un proyecto conjunto y colectivo en el que todos nos sintamos representados. No es fácil y ese es el reto que tenemos por delante, y eso es lo que íbamos haciendo estos 100 y pico días. 100 y pico días en los que no sé si le ha dado tiempo al Partido Socialista de Castilla y León, a su Partido Socialista que ahora mismo encabeza, a organizar ese proyecto político frente a unas posibles elecciones. Por un lado, no sé si les ha dado tiempo, y por otro lado, no sé si las ve probables las elecciones, porque últimamente le hemos escuchado mucho decir que piden o presupuestos o elecciones. No sé si confían en que lleguen esas elecciones antes que los presupuestos o esos presupuestos antes que las elecciones. Bueno, yo creo que tiene que haber elecciones ya, porque he mantenido varias conversaciones con el presidente actual, con el señor Fernández Mañueco en la Junta de Castilla y León, y todo lo vemos, ¿no? No es una cuestión de que yo me invente nada nuevo. Es un hombre tranquilo, pausado, demasiado tranquilo y demasiado pausado bajo mi punto de vista para el ritmo que necesita esta comunidad autónoma. No podemos vivir en esta inestabilidad parlamentaria que genera una inexistencia de presupuestos y, por tanto, la ausencia de un proyecto político que afronte de una forma real y contundente y los grandes problemas que tiene esta comunidad autónoma y que llevamos arrastrando 37 años durante la etapa democrática gobernados por el Partido Popular y 40 más en la dictadura. Por lo tanto, aquí estamos en una situación de parálisis, de inmovilismo, en ese pause permanente, ¿no? en el que nos han sumergido los años de gobierno de la derecha y que desde este punto de vista nosotros tenemos que intentar romper. Y por tanto, lo que tenemos que poner encima de la mesa ahora mismo es un proyecto político diferente, decirle a la gente que necesitamos de forma rotunda y absoluta un cambio, y ese cambio lo que tenemos que plantearle en la situación actual es, mire, o es capaz usted de sentarse con la oposición que le ha tendido la mano para aprobar un proyecto de presupuestos para el 25, para el 26, o convoca usted elecciones, porque lo que no es de recibo en la coyuntura que tenemos, en el contexto geopolítico internacional tan difícil y tan complejo como el que tenemos, en el momento en el que se está gestionando y negociando el marco plurianual presupuestario de la Unión Europea para el post-2027, en el que apenas tenemos un 6% de gasto efectivo de ejecución real presupuestaria de los fondos de cohesión hasta el 2025 de la Unión Europea, y por tanto que tenemos que justificarlo ya, y estamos hablando de un 6%, es un 94% sin gastar. Precisamente es la mayor evidencia de que esto necesita un ritmo diferente, necesitamos un trabajo diferente, necesitamos un proyecto político que sea serio, que sea riguroso y que sepa dónde tenemos que ir. Y desde ese horizonte, desde esa capacidad de trabajo, decimos, bueno, si usted no es capaz de entenderle a quien le está tendiendo la mano, aferrársela, negociar, gestionar, buscar ese consenso, sino que lo que estamos esperando es un futuro electoral que puede ser incierto, y si no sabemos si es hoy, mañana, pasado, o en el peor de los horizontes, en marzo del año que viene, estamos perdiendo tiempo. Y perder tiempo es lo peor que podemos perder en la coyuntura actual, en la que muchas comunidades autónomas sí que están aprovechando las oportunidades de los fondos NECS, de la política de cohesión, de la política de desarrollo. Se están posicionando ya en esta estrategia que va a poner encima de la mesa más de 800.000 millones de euros. 800.000 millones de euros en políticas de seguridad y defensa, que nosotros hemos ya aprovechado desde el punto de vista local, ¿no? El otro día anunciamos este lunes 70 millones de inversión, la primera inversión solo en la obra civil, más luego vendrán los equipamientos informáticos que hay que ponerle a todo esto, tecnológicos que hay que ponerle a todo esto, el personal que hay que incorporarlo, pero solo de entrada en obra civil 70 millones de euros para atraernos del Centro de Tecnologías Avanzadas del Ministerio de Defensa. Hoy, como una comunidad autónoma como la de Castilla y León no es capaz de tener una estrategia de posicionamiento para poder atraer esos 800.000 millones de euros. ¿Cómo podemos estar planteándonos que nos va a caer el maná del cielo como si fuera lluvia de primavera en un momento en el que hay tanta competitividad dentro de los países, dentro de las comunidades autónomas, dentro de las provincias? Necesitamos una hoja de ruta, y no tener esa hoja de ruta y este proyecto político nos está minando y nos está dejando relegados con respecto a otras comunidades autónomas. Y si además entendemos que esta comunidad autónoma ya de por sí
¿no? Sale 20 metros más atrás de la línea de salida de la que sale el resto, estamos haciendo un flaco favor a la sociedad de Castilla y León. ¿Se ve con fuerza para disputarle la presidencia de la Junta de Castilla y León al señor Mañueco? Mira, he dicho en alguna ocasión, y seguramente sea demasiado equivocado, que si no le ganamos a Mañueco, ¿a quién le ganamos? ¿No? Y lo digo con una doble vertiente, ¿no? Siendo plenamente consciente del reto que significa, ¿no?, cambiar el signo político de una comunidad autónoma en la que yo me niego a creer que es de derechas, pero que es verdad que está siendo gobernada después de 37 años por parte del Partido Popular, y por tanto siendo consciente de que el reto no es nada fácil. Y siendo consciente también que el señor Fernández Mañueco es la persona más batible, porque los hechos, si a los hechos nos remitimos, la nada. En la rendición de cuentas que tenemos que hacer cada responsable político, cada trabajador en nuestro día a día, hoy podríamos poner una rendición de cuentas del señor Fernández Mañueco absolutamente en cuenta cero, porque nada hay que trasladar. Seguimos teniendo una radioterapia sin hacer en muchos municipios de nuestra comunidad, incluida Soria, muy alejada de ese compromiso político que en su momento el señor Herrera hizo. Seguimos arrastrando las obras del hospital, seguimos arrastrando las obras del Centro de Salud Soria Norte, pero es que este Centro de Salud Soria Norte lo replica usted igual en el Hospital del Bierzo, en Sahagún, en Segovia, en tantos y tantos municipios de nuestra comunidad, que al final la rendición de cuentas sobre la que poder presentarte a la ciudadanía para volver a obtener ese préstamo de confianza es nula. Y por tanto, ¿somos capaces de poderlo hacer? Sí. Necesitamos que la ciudadanía de Castilla y León entienda que es necesario hacer algo diferente, prestar la confianza a otros responsables políticos, como en su día se hizo en Soria, como en su día se ha hecho en León o se hizo en Segovia, para poder obtener resultados diferentes. ¿Es posible? Yo creo que sí. Yo creo que merecemos esa oportunidad y es lo que estamos intentando poner encima de la mesa. Necesitamos hacer algo distinto y no seguir esa inercia en lo que a mí me duele tanto, ¿no?, que es esto de que Castilla y León es el cortijo de la derecha y Castilla y León es el granero de votos de la derecha de este país, porque este país debe mucho a Castilla y León y ese debe tiene que pagarse en función de inversiones públicas que generan competitividad, que generan oportunidades, que fijan población. La despoblación no es un fenómeno espontáneo. Es la consecuencia de un abandono de las políticas públicas que generan una falta de competitividad de unos territorios con respecto a otros brutal. Y Castilla y León lo sabe muy bien. Por tanto, lo que no podemos es seguir apostando permanentemente por lo mismo cuando queremos generar un resultado diferente. Y en esas estamos, ¿no? Por tanto, las elecciones serán cuando el mejor le convenga al señor Mañueco. El Partido Socialista estará ahí para ser la alternativa que necesitamos ser, que necesitamos tener en esta comunidad para hacer algo diferente. Esa diferenciación, ese proyecto político diferencial, imagino que será lo que les traslade hoy a estos alcaldes y alcaldesas de la provincia de Soria, que no son los únicos, sino bueno, pues son los de esta provincia, pero ha habido más de otras provincias de Castilla y León que también tienen que conocer y formar parte de este proyecto. Este es el sexto encuentro municipal que hacemos. Creo que resta Salamanca, Segovia y Segovia. No recuerdo ahora mismo cuál es, porque es la sexta. Y por una cuestión de convencimiento personal, seguramente de formación como alcalde. ¿Vale? Y es que los alcaldes, las alcaldesas, los portavoces en la oposición, tenemos que romper un poco el aislamiento en el que estamos y participar de una forma mucho más activa en lo que es el proyecto colectivo de futuro que tiene que tener esta comunidad. Mire, mañana, viernes, se celebra la conferencia sectorial la conferencia de presidentes autonómicos. Es el diálogo institucional organizado que tiene el Gobierno de España con las comunidades autónomas para poder abordar un proyecto coordinado y conjunto para la resolución de los problemas de la ciudadanía. Por cierto, invito al señor Fernández Mañueco a que no desestime y no rechace por mera interés partidista, por mandato de Génova, la oferta que se ha puesto encima de la mesa para resolver, o al menos plantear la resolución del problema de la vivienda que tenemos. Es importante en este país, también en Soria y también en Castilla y León. Pero existe un diálogo permanente. Hay un cortocircuito total y absoluto
en ese diálogo entre las comunidades autónomas, entre la Junta de Castilla y León y los gobiernos locales. Esos 2.248 ayuntamientos de esta comunidad autónoma que no tienen ningún tipo de relación, de coordinación, de negociación en cómo vamos a abordar esos 15.000 millones de euros de presupuesto que se tienen. Es más, a muchos de los alcaldes de más de 5.000 habitantes se les impide la participación vía estatuto, precisamente en las Cortes de Castilla y León. Y por tanto lo que tenemos que plantearnos es de qué forma podemos organizar un país como es nuestra comunidad autónoma, como es Castilla y León, sin un diálogo permanente, institucionalizado, entre los gobiernos locales y la comunidad autónoma, que era responsable de competencias tan importantes de derechos de ciudadanía como la educación, la sanidad, la protección social, pero como es tan importante como la movilidad entre nuestros municipios, que es absolutamente clave para prestar ese proyecto territorial que nosotros tenemos en la cabeza y que queremos plasmar en ese documento programático, que sea el contrato con la ciudadanía, que signifique que podemos entender que todos los municipios no podemos tener de todo, pero sí que tenemos que tener derecho a todo. Y por tanto ese derecho a todo nos obliga a que tenemos que planificar donde una señora o un señor de más de 70 años con difícil movilidad va a poder comprar paracetamol o la dispensa de un medicamento, donde puede comprar una barra de pan y cómo lo va a hacer, dónde va a tener acceso a una tramitación administrativa obligada que no sea por internet porque no tiene capacidad, donde va a poder generar una oportunidad para que nuestros hijos no se tengan que ir mañana a una gran capital, a otra provincia, porque no tienen oportunidades, porque les faltan esas infraestructuras básicas de desarrollo, mientras despilfarramos el dinero en un aeropuerto en la ciudad del medio ambiente. Todo esto necesitamos tener esa planificación, y nosotros lo que planteamos es poner encima de la mesa esa ordenación del territorio para erradicar de forma definitiva la arbitrariedad en la decisión donde se ubican las inversiones de esta comunidad y cómo hacemos la cobertura de los derechos de ciudadanía. Y eso lo vamos a poner encima de la mesa, y eso es lo que creo que tenemos que intentar trabajar para que la gente lo entienda, porque si no, esos territorios que se sienten, y es verdad en parte, abandonados y olvidados, les vamos a dar unas soluciones tan simplistas como que la extrema derecha les abrace para ir en contra de las instituciones, ir en contra de la propia democracia, ir en contra de la gobernabilidad de este país, y en ese río revuelto, ¿no?, generar estas soluciones tan simplistas como que los señoritos, ¿no?, de los santos inocentes acaben siendo la solución simplista que aborde y humille todavía más a los guardeses, que somos los que estamos en los entornos rurales. ¿Cómo ve la situación de aquí a, pues no sé decirle, a 3 meses en Castilla y León? Bueno, yo quiero creer, ¿no?, que las elecciones se van a trasladar a marzo. Va a llegar al último día. Estoy convencido de ello por varias cosas. Primero, porque lo mucho que voy conociendo ya al señor Fernández Mañueco, voy entendiendo que es un hombre tranquilo, un hombre que arriesga cero, un hombre que está asido a una necesidad de sillón y de poder, seguramente no para poderlo ejercer de una forma optimista o positiva para la sociedad a la que quiere representar, sino que esto lo utiliza como un trampolín para poder ejercer pasado mañana, ¿no? El Partido Popular utiliza esto como un tránsito, lo estamos viendo prácticamente en todos. Asumen la responsabilidad de la presidencia de Castilla y León, lo hizo Aznar, lo hizo Lucas, lo hizo Posada, como esa especie de tránsito en el que ese periodo de presidencia hay que pasarlo para luego asumir una responsabilidad a mayores de Castilla y León, y por tanto utilizar el territorio de Castilla y León como ese trampolín necesario para poder luego asumir una responsabilidad política personal a mayores, a costa precisamente de no reivindicar absolutamente nada para su territorio. Y por tanto tiene que pasar esta travesía por el desierto en el que si nada pido, mayor será el logro personal que obtenga. Y en ese sentido es una persona también que es demasiado cobarde, permitirme la expresión, que lo único que ha dicho ha sido capaz de decir: solo adelantaré elecciones si coinciden con Pedro Sánchez, para permanentemente ocultarse de esa rendición de cuentas, y para no dar esa rendición de cuentas intentar plantear que, bueno, pues que Castilla y León pase siempre invisible.
y sus necesidades pasen invisibles. Y si podemos mimetizar esto detrás de unas elecciones generales para que el plebiscito sea sobre la política nacional y no sobre la rendición de cuentas de Castilla y León o de la Junta de Castilla y León, mejor que mejor. Y si puedo hacerlos coincidir con Andalucía, que tiene más palanca mediática para poder aparecer, todavía me hago más pequeño. Y por tanto, desde esa perspectiva, ir solo a unas elecciones le da pánico. Y en ese pánico lo que hace es alargar, no tomar decisiones. Y en esa falta de asunción de responsabilidades, en esa falta de toma de decisiones, Castilla y León sigue estando en esta pausa permanente. Castilla y León, por lo tanto, le hace falta mucho trabajo. Esperamos que llegue todo esto a buen puerto y que, bueno, pues que en esa primera reunión que tiene con los alcaldes y alcaldesas de la provincia de Soria hoy, pues que llegue a buen término, y también con los de otras provincias. Carlos Martínez, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Le deseamos, bueno, pues mucha suerte. Seguiremos muy de cerca toda su andadura en Castilla y León. Muchas gracias, y nos vamos viendo, porque ahora estos días además tenemos los San Juanes. Ahora estamos y alguna tendremos que tener de esta, pero hablar un poco de fiestas. Eso que es. seguramente Y hablar también de Soria. Será más entretenido. Eso es. Muchísimas gracias, Carlos. Venga, gracias a vosotros. A todos ustedes, nosotros ponemos hoy un punto y aparte en este análisis. Recuerden que volvemos cada martes y cada jueves a las 4:30 de la tarde y a las 9:30 de la noche. Hasta el próximo programa.